¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, viernes 14 de febrero, día de preparación. Le llamamos así porque la Escritura también así le llama al sexto día de la semana, porque es el día para prepararnos para las horas sagradas que han de llegar a la puesta del sol, como son las del Santo Sábado. Hemos de prepararnos en todos los aspectos, tanto físico como también espiritualmente desde ya, para que cuando esas horas lleguen, nosotros estemos más que deseosos para intimar de una manera más cerca con el Señor. Todos los días nosotros tenemos una comunión con Dios. Todos los días ustedes pueden ver con estos estudios, estamos constantemente comunicándonos con Dios. Pero el sábado son, hermanos, las horas cuando más tiempo pasamos con Él, concentrados en Él. Nos desconectamos del materialismo, de todos los trabajos seculares y nos enfocamos más solo en Él prácticamente, más en Él. Bueno, queremos desearles de ya feliz Santo Sábado a todos aquellos que lo guarden como el Señor ha mandado, desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Pero si ya usted ya está en esas horas sagradas, le deseamos mucha bendición. También queremos agradecerle por todo el apoyo que nos dio en la semana, para que este ministerio siguiera proclamando el mensaje por radio y televisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias a los que enviaron diezmos, ofrendas, donaciones especiales, primicias, como todavía algunos veo que están enviando. Dios les bendiga, que el Señor multiplique, hermanos, lo que queda con ustedes. No hay ningún hermano que haya dicho que se quedó pobre por ser generoso con la obra de Dios. No, yo no he oído ningún testimonio de esos. De que alguien diga, mire, por ser generoso con la obra de Dios me quedé pobre. Yo no he oído nada. Al contrario, lo que he escuchado, mire, Dios me ha bendecido. Me ha bendecido con salud, el Señor me ha bendecido también materialmente. Yo he escuchado solo cosas maravillosas de aquellos que creen a lo que Dios ordena y se ponen fieles a devolverle a Él lo que Él ha mandado. Por eso en la pantalla están las formas para que este día, si usted todavía quiere enviar ese diezmo, ofrenda, donación especial, primicia, lo que usted en su corazón tenga para Dios, hermano, ahí está. Ahí está cómo usted puede enviar por correo, por CL, por PayPal, cómo puede llamar para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, cómo puede enviarlo por MoneyGram, por Western Union, transferir de banco a banco. Bueno, hermanos, el número de teléfono, tómelo, 214-881-4029, WhatsApp, más 1-214-881-4029, para que nos llame y poder darle información más detallada de lo que usted ve en la pantalla, para que de cualquier país del mundo usted pueda hacer llegar a este ministerio los diezmos, las ofrendas, las donaciones que permiten no solo predicar 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados, sino también atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Gracias a los que este día se pongan también a cuentas con Dios. Ahora, permítame compartirles el versículo de memoria de hoy, viernes 14, y de mañana, sábado 15, para completar los 7 que mañana usted pueda decir por la gracia de Dios en la medida en que se los haya aprendido. Y si no, los que haya logrado aprenderse. Pero escuche cómo el Señor nos da estas grandes bendiciones en estos versículos. El de hoy, viernes 14, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, y dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Tremendo, hermanos. Qué seguridad, qué promesa la del Señor. Una vez más, viernes 14 de febrero, se encuentra en Juan 6:35 y dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Qué certeza la que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero el de mañana, sábado, es más que maravilloso también lo que dice. Aprendamos también el versículo de mañana, sábado 15. Se encuentra en Juan 4, versículo 14, y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué les parece? Qué hermosa promesa. Qué cosa más maravillosa la que el Señor nos ofrece.
Yo creo que vale la pena ser de Cristo, vale la pena ser cristiano, vale la pena, hermanos, venir al Señor para que como fuente de agua supla, sacie la sed, pueda darnos, hermanos, lo que más necesitamos. Bueno, así el Señor entonces nos da este otro versículo como una joya, como algo maravilloso que hay que tener grabado en la memoria. Lo leo nuevamente para ustedes. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el versículo de memoria también de la lección que va a comenzar la semana que entra. Así, hermanos y hermanas, les he compartido los 7 versículos todos los días en su respectivo, valga la redundancia, día he dado un texto y luego hoy que doy los 2. Pero que Dios bendiga a los que se aprendan esta palabra, que se la guarden en su memoria. Y ahora, mis hermanos, también quiero invitarles para que visiten las iglesias Advenimiento mañana. Están abiertas para ustedes, para que adoren a Dios con nosotros. No dejen de visitar la iglesia de Forward, la iglesia central de Irving, la de Corsicana, la de Rusk, la de Austin, la de Shepherd, la de Houston y la de San Antonio. En todos estos lugares hay una congregación que le espera. En todos estos lugares hay un lugar, valga la redundancia, donde se congregan los hermanos. Y allí le esperamos y allí le invitamos para que no se pierda la bendición del Señor. Su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving mañana. Estoy invitando a los que miran el canal 52.7 para que vengan y adoremos juntos al Señor. Desde las 9 de la mañana en adelante el templo estará abierto en Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, para que allí nos juntemos y exaltemos aún a su nombre, como siempre digo, y pueda tener su servidor el privilegio de compartirle un mensaje más de verdad presente. Le esperamos en la iglesia central de Irving mañana. Y ahora quiero que mis hermanos nuevamente, José Luis Puente y su esposa Inglenda, le saluden, porque ellos son los que me han de acompañar para el resumen de hoy. Hermano José Luis. Gracias, pastor. Estamos muy contentos de haber llegado a este fin de la semana y estamos aquí para tener este resumen de esta lección, y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tienen por bien sintonizar este canal Advenimiento TV por cualquiera de las plataformas. Les deseamos de antemano un feliz sábado y que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Estamos contentos también de poder participar en este repaso de la lección de toda la semana y deseando, ¿verdad?, que la bendición del Señor pueda llegar a donde usted se encuentre y que tenga un bendecido día de preparación. Pues hermanos, ahora vamos a pedir la bendición del Señor para este resumen que hacemos. Hermano Puente, ¿quiere orar? Claro que sí, vamos a buscar a Dios en oración. Querido Padre Celestial, le damos las gracias, Dios de amor, por toda esta semana que nos ha dado de vida. Gracias porque usted nos ha dado todo lo que necesitamos, pero sobre todo nos ha dado su palabra. Gracias, Padre, por el estudio de esta semana. Y ahora que vamos a tener este resumen, le queremos pedir la guía de su Santo Espíritu, que sea Él quien guíe nuestras palabras y que sea Él quien abra los corazones de todas las personas que están recibiendo este mensaje, que podamos todo este mensaje ponerlo por obra. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones, y todo lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Como siempre, el viernes destacamos 5 aspectos de lo que ha sido la lección. Y me gustaría que el hermano José Luis Puente destaque el primero de ellos. ¿Qué le parece, hermano José Luis? Claro que sí, pastor. Vamos a iniciar destacando lo que encontramos al iniciar esta semana en este estudio de esta lección. Podemos ver que vivimos una expresión de los discípulos de Juan al encontrar
cuando se empezó la obra del Señor Jesús y que sus discípulos y él empezaron a bautizar, encontramos una reacción de los discípulos de Juan, que la podemos encontrar en Juan 3:25. Les invito a que lo leamos. Dice: entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, acerca de cuál de los dos bautismos, el que hacía Juan o el que hacía Jesús, cuál de los dos era el indicado. Podemos ver en el espíritu de profecía que los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes de que hallaran ocasión para hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos, los judíos, acerca si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar, y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Entonces podemos aquí ver que cómo hubo diferencias, ¿verdad?, a causa de esos celos que los discípulos de Juan tuvieron, y es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, de que cada día pidamos a nuestro Dios en cualquier situación que nos encontremos con algún hermano, algunos hermanos que están iniciando una obra o que empiezan con un puesto en la iglesia que nosotros teníamos. Debemos de pedirle a Dios que ese tipo de sentimientos no estén en nuestro corazón. Sigue diciendo el don profético, dice que Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque de amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de las miasmas de los celos, no manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que se mostró cuán claramente comprendía la relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Entonces, hermanos, pues aquí tenemos el claro ejemplo que le dio Juan Bautista a sus discípulos, que a pesar de que ellos empezaron a sentir celos, él alegremente compartía el mensaje de que él había venido a preparar el camino para el Señor Jesús. Y entonces así, cuando hay alegría y cuando hay confianza y cuando hay un sentimiento de igualdad de los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, Juan Bautista ahí pudo hacer que esa relación no se tornara de competencia, sino más bien de unidad para prepararle el camino al Señor Jesús. Esto es lo que podemos enfatizar en esta lección, pastor. Interesante aspecto que mi hermano ha destacado, pero sin duda mi hermana Glenda también tiene algo más que compartirnos. Sí, en el día lunes, la misión de Juan, eso fue lo que nosotros estudiamos. Vamos a destacar la misión de Juan como él se lo mostró a sus discípulos. Vamos a leer en San Juan, capítulo 3, versículos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Aquí vemos como Juan enfatiza su misión como mensajero entre las dos partes comprometidas, preparando el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Él estaba preparando, como en otra ocasión menciona, ¿verdad?, en San Juan 1:23, él declaró que él solamente era una voz que clamaba en el desierto. Dice, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tenía clara su misión y es por eso que él
humildemente expresó eso, que él únicamente estaba haciendo una labor en los corazones de las personas para que cuando el Señor Jesús se fuera presentado como el Mesías, pudieran venir ante él. Y era lo que estaba sucediendo, y muchos estaban yendo con el Señor Jesús, y eso no despertó ningún celo en él. Dice la mensajera del Señor: mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. No trató de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que se fijasen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse a la luz de la vida. Y a nosotros la mensajera del Señor nos dice: no busquéis vuestro propio placer y conveniencia, sino procurad conocer y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos. El Señor Jesús dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros estamos cumpliendo con ese mandato, mis hermanos, y no buscamos ni honra ni gloria, únicamente conducir las almas hasta nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Uno de los aspectos que vale la pena también traer a colación ahora como algo importante es el trabajo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito es que el Señor ha concedido ese don? Es importante, hermanos, entender esto, porque el Espíritu Santo es algo importante que nosotros debemos asegurarnos que esté en nosotros. Porque el propósito para el cual fue enviado, mire usted, ¿cuál es? En Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted se fija, el propósito por el cual el Espíritu Santo fue enviado es para guiarnos a toda la verdad. Pero hay algo más, y es que también cuando se habla de la verdad, no es algo abstracto, sino que estamos hablando, hermanos, primeramente, Jesús, quien dijo: yo soy la verdad. Y luego, su palabra, cuando Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Y luego, los mandamientos, porque dice la Biblia: tu ley es la verdad. Así que estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo te guía a la verdad, te guía a todo eso, hacia una persona primeramente como es Cristo, y luego a su palabra y a su santa ley. Y en esa connotación viene Cristo y dice en el Evangelio siempre de Juan, ahora el capítulo 14, dice él lo siguiente en el versículo 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted se fija, el que nos guía toda la verdad, que es el Espíritu Santo, solo es concedido cuando se cumple con el verso 15 que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, mis hermanos, no puede usted pretender que el Espíritu le guíe si usted no quiere nada con los mandamientos de Dios, si usted no quiere tener nada que ver con la ley de Dios. Antes bien, mire,
Jesús dice que esa es la manera de demostrarle que lo amamos, cuando guardamos los mandamientos y respetamos su ley, y que ese es el requisito para que el Espíritu Santo nos sea dado. Hermanos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. El "y", hermanos, viene a ser como la transición de lo anterior. Cuando tú me amas y guardas mis mandamientos, yo entonces te concedo el Consolador, el Espíritu Santo. Y entonces viene Pedro, que lo entendió bien claro, dijo lo siguiente, en el capítulo 5 de Hechos. Dice así, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que el Espíritu Santo, el propósito número uno de que Él esté aquí en la tierra, es para guiar a las personas, número uno, a toda verdad. Número dos, para que también nos induzca a amar a Dios y guardar sus mandamientos y obedecerle, porque dice que el Espíritu Santo solo es dado a los que obedecen. Así, hermanos, vemos entonces que vale la pena estar dispuestos a obedecer, estar dispuestos a amar a Dios, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y entonces cumpla el ministerio para el cual ha sido enviado. Dice el don de profecía que la obra del Espíritu Santo es esta: que la luz de la palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, a quien se dio como sacrificio completo para redimir toda la persona, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. Claramente se ve, hermanos, que se conoce muy bien, está bien marcado quién ama a Dios y quién no, porque el que ama a Dios guarda los mandamientos y el Espíritu Santo, por lo tanto, está en él. Este aspecto creo que era bueno que lo destacáramos para que entendamos que no se trata de decir que yo tengo el Espíritu sin que eso se muestre, se evidencie con una vida de obediencia al Señor, guardando sus mandamientos. ¿Qué más, hermano Luis, quiere usted destacar? Sí, pastor, vamos a destacar también cómo se cumple el bautismo, ¿verdad? Y cuál es su verdadero propósito. Y podemos encontrar en Juan 3:36 un aspecto muy importante que se debe de cumplir. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces un propósito muy importante del bautismo es que nos dirija a Cristo, que debemos de creer en Cristo como nuestro Salvador y Él es el que nos da la vida eterna. Entonces la persona que se bautiza debe de tener bien claro que la vida eterna está en Jesús, porque Él es el que hizo el sacrificio para cada uno de nosotros. Entonces debemos de creer en Él y obedecerle. Y también es algo que muchas personas piensan de esto del bautismo, que una vez bautizados para siempre salvos, y no es así. Podemos ver aquí en Lucas 3, 7 y 8 cómo lo explica el profeta Juan Bautista. Les invito a buscar en Lucas
7 y los versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces no debemos de pensar que por el simple hecho de cumplir un rito de bautizarnos, nosotros ya tenemos la vida eterna, sino que aquí, como lo explicó o como lo dijo el profeta Juan Bautista, dijo: haced obras dignas de arrepentimiento. Entonces nosotros debemos de continuar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice aquí: Juan Bautista reprochó abiertamente el pecado de los hombres de ocupaciones humildes, de los hombres de elevada alcurnia, declaró la verdad a los reyes y a los nobles, ya fueran que la escucharan o la rechazaran. Se dirigía a cada individuo y hablaba específicamente. Entonces no debemos, cuando nos bautizamos, debemos proseguir en ese crecimiento cristiano. No nos debemos de quedar estacionados en de que ya aceptamos a Cristo y ya por lo tanto ya vamos, sean las que sean nuestras obras, vamos a seguir siendo salvos, sino que debemos de hacer obras dignas de arrepentimiento. Toda nuestra vida va a ser de continuo crecimiento, porque así lo ha expresado Dios en su palabra. El Señor Jesucristo dijo que debemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, este es un aspecto importante de la lección que debemos de entender, de que debemos de seguir siempre un crecimiento en nuestra vida espiritual, hasta llegar a tener una perfección similar a la de nuestro Maestro Cristo Jesús. Debemos de siempre estar buscando dar esas obras que Dios nos ha mandado en su palabra, y ser como el apóstol Pablo, que dijo que él no decía que ya lo había conseguido, sino que cada día proseguía a conseguir esa meta. Y también algo muy importante que debemos de entender es de que en esta vida vamos a tener errores, vamos a caer, y lo que comúnmente hace las personas cristianas, que cuando caen es que se quieren esconder de Dios y se alejan, en lugar de ir con el que nos puede ayudar cada día a vencer, porque nosotros nos desanimamos y nos alejamos. No debemos de hacer eso, hermanos. Debemos de proseguir buscando que Dios nos siga ayudando para vencer ese detalle que tengamos. Así es que, pues esto es lo que también podemos resaltar en esta semana, queridos hermanos. Vamos a cerrar con nuestra hermana Inglenda, tratando también el último aspecto que queremos en este día poner ante ustedes como algo importante. Hermana Inglenda, por favor. Sí. Bajo el subtítulo Un sabio método, ¿qué hicieron Jesús y Juan cuando se dieron cuenta del peligro de una crisis entre sus discípulos? Y vamos a leer San Juan capítulo 4 del 1 al 3. Dice: y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. La mensajera del Señor nos dice: deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos de tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división,
debemos seguir el ejemplo de Jesús y Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando le preguntaron a él sus discípulos, ¿qué fue lo que él respondió? En Juan 3:30, él les dijo humildemente, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Como seres humanos, a veces ponemos nuestra atención en el otro humano, ¿verdad? Pero ese es el plan del enemigo, porque cuando se infiltran celos, la obra de Dios es estorbada. Y ese es el único propósito que tiene el enemigo, estorbar la obra de Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, él no se deja llevar por eso. La persona depende siempre de lo que Dios dirija en sus vidas. Y así era lo que estaba haciendo Juan y nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban siendo guiados por el mismo Espíritu. Y dice, para terminar, quiero compartir el último párrafo de esta lección. Dice, la obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción de hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo, como con Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Que nosotros también podamos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos, y cuando alguien llegue y sea mucho mejor que nosotros, o que el Señor lo ponga en lugar de nosotros, podamos decir como Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar, y apoyar a nuestros hermanos en todo lo que necesiten. Que el Señor bendiga su palabra. Agradecemos al Señor por toda la bendición que nos dio en estos estudios que tuvimos. Y yo creo que lo que corresponde ahora es orar para que podamos poner por obra esta palabra, que Él nos ayude, porque han sido varias lecciones las que hemos extraído. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Amén. Te agradecemos, Señor, porque tú nos muestras cada día lo que debemos hacer para agradarte, lo que debemos hacer inclusive para nosotros ser felices. Hoy hemos visto, Señor, cuán importante es que nosotros seamos humildes, que seamos prudentes, que seamos sabios, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, pero que te amemos y seamos obedientes. Señor, hemos mirado cómo también debemos evitar ese yo que se exalta, ese que nos lleva a disensiones, a disputas. Señor, no cabe duda que tú has querido que procedamos a un cambio de carácter. Y por eso oramos en este momento, para pedirte que nos concedas el privilegio de ser cambiados, de tal manera que pongamos por obra estos principios que nos has enseñado, y que esta palabra, Señor, sea transformadora en nuestra vida. Y así podamos nosotros reflejar tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado